Bueno, yo diría que la apreciación que ha tenido el tipo de cambio ha cortado los tiempos, ¿no? Sobre todo para las pymes del sector transable de la economía, digamos, industriales o de otros sectores, turismo, por ejemplo. Pero bueno, esas son, contra eso el gobierno ha hecho algunas desregulaciones, a mi juicio todavía insuficientes, pero esas son las reglas de juego. Así que lo que uno tiene acá es que apretar los dientes y bajar costos. Ese es un poco el desafío que hay para los próximos meses, porque pongámoslo en estos términos, si uno para que le cierran las cuentas, y voy a exagerar, necesita valores de un tipo de cambio de 2000, eso no va a ocurrir. Entonces hay que buscar la forma de resolver el problema adaptándose a la nueva realidad. Yo he escrito y he dicho que esta transición el gobierno, para mi juicio, la hizo muy violenta. Pasamos de una economía cerrada, donde la clave era llevarte bien con el gobierno de turno, a una economía abierta y en realidad con tipos de cambio apreciado, digamos, y se hizo en un periodo muy rápido, y eso le ha puesto mucho estrés a las empresas, pero son las reglas del juego, así que yo no veo otra forma que bajar costos, mejorar, que es lo mismo que sí, mejorar productividad, y creo que la mayoría lo va a poder hacer porque el argentino es muy creativo, en particular el empresario argentino, y sabe adaptarse a lo que le toca vivir. Bajar costos es lo que siempre se dijo, las empresas buscan bajar costos y vienen haciéndolo, pero una cosa es bajar costos con un contexto inflacionario, que la inflación ayudaba a tapar esos pseudo bajas de costo a lo que es hoy. Entonces cambia mucho el contexto y ahí es donde empezamos a ver el 1% de cualquier cosa. Bueno, pero la inflación sigue siendo alta, ¿no? O sea, eso a diferencia de la convertibilidad, donde uno tenía el tipo de cambio clavado en 1 a 1 y prácticamente en algún momento tuvimos hasta deflación. Hoy todavía no digo que eso esté bueno, eso va a desaparecer además, pero todavía tenemos alguna flexibilidad producto de eso. Y la otra cosa que tenemos es que cuando uno mira se compara con el pasado y hace la cuenta corrigiendo por la inflación del dólar, Argentina paga hoy en el sector formal, que eso no está bueno para el consumo, para otras cosas, pero los salarios no han recuperado mucho en dólares constantes al tipo de cambio oficial. Entonces hay un elemento de costos que más allá de que hay sectores que sí empiezan a tener diferencias del salario que pagan, eso no es generalizado. Pero todavía hay algún espacio para ir adaptándose, pero esas otra vez son las reglas de juego. Yo no digo si estoy de acuerdo o en desacuerdo porque es irrelevante. La pregunta uno, como si yo estuviera en el pellejo de los empresarios, no esperaría que esto va a cambiar y vamos a volver a lo que era la economía del 23, que tampoco era sostenible. Esa economía estaba condenada al fracaso, que de hecho terminó muy mal. Mucho se habla de baja de costos, que es lo que viene hablando Artana, y esto se ha hablado en los últimos 15 años. Pero cuando se habla de bajo de costos, generalmente se habla de la cuestión intrínseca a cada empresa. Hoy, la baja de costos también tiene que tener un rol fundamental en lo que tiene que ver con las reformas impositivas y las reformas laborales. Por 15 años fui director de una compañía donde los accionistas que eran extranjeros le decían a los gerentes hay que bajar costos, venían con una propuesta de cómo bajaban costos, lograban implementar la propuesta, parecían que habían hecho todo y a los 3 meses estaba otra vez el mismo juego. Y yo lo vi eso durante 15 años, o sea, siempre se pueden bajar costos. Hay algunos que tomo decisiones hoy y bajan mañana, otro tomo decisiones hoy y me lleva unos meses hasta que concreto, y otro tomo decisiones que no la veo hoy y por ahí la veo dentro de 6 meses. ¿Por qué? Porque empiezo a mirar lo que hacen los competidores, miro lo que hace el resto del mundo y después trato de adaptarlo a Argentina. O sea, yo el empresario pyme, que me toca por suerte hablar mucho, veo a gente yendo a ferias para incorporar nueva tecnología, se han dado cuenta, y lo sabían hace tiempo, que uno tiene que tener mano de obra capacitada. Estoy hablando del sector formal de la economía. Después tenemos el sector informal, que es como una criatura distinta, ¿no? Pero yo veo al empresario focalizado en lo que hay que hacer. El tema es un tema de tiempos. A mí me hubiera gustado que esa transición se hiciera un poco más lenta para que fuera menos traumática. Es cierto, la inflación hubiera bajado más lento de lo que bajó. Ahora, usted habló de la parte informal de la economía. ¿Hay chances de que empecemos a correr esa línea de 50 y 50 y lo informal pase a la formalidad? Sí, de hecho depende. En economías dinámicas eso va a ocurrir. Lo que pasa es que uno tiene, por ejemplo, en el mercado de trabajo, 40% del empleo es informal. Ese 40% en algunos casos es gente muy calificada. El chico que trabaja para una compañía haciendo programación de datos tiene sueldo increíble y no hace aportes a la seguridad social, por lo tanto es informal. Pero la gran mayoría tiene diferencias de productividad, de capacitación con respecto al trabajador que está en el sector formal. Así que resolver la informalidad es una mezcla de crecimiento, mejores reglas laborales,
capacitación y educación. O sea, es un tema bien complejo, que uno tiene que trabajar en los 4 frentes, porque educación me va a resolver el problema dentro de 10 años o 15, pero si no lo hago, cuando llegue ahí voy a estar peor. Capacitación, hay que ver para qué, porque uno, aparte no todo el mundo puede ser ingeniero nuclear, obviamente, yo no podría, digamos. Entonces lo que uno tiene es trabajar en los 4 frentes, y ahí uno necesita un diálogo permanente del sector público y del sector privado, porque naturalmente en muchas de estas áreas se superponen. Y por último, hablando de la famosa recuperación en B que algunos prometían, ¿se dio o no se dio? ¿Se dio en algunos sectores, en otros no? ¿Qué pasó en la media de la economía y qué es lo que se puede esperar para adelante? Tuvo una recuperación de B corta en el promedio de la economía, con grandes diferencias entre sectores, grandes diferencias. Entonces, si vos estás en la construcción, recuperaste no todo lo que perdiste, estás 20% abajo de algún momento de hace un par de años atrás, te sentís que esta economía no te ayuda, en parte por el corte en la obra pública y otras cuestiones también. En otros sectores ha tenido más dinamismo, en la industria estuviste cerca de una B corta, en el promedio de la economía estás en B corta. Quizás ha ayudado porque parte de la caída se explica por la sequía, ¿no? Como el tiempo afortunadamente normalizó, hemos tenido este año una buena cosecha. Y las grandes cuentas, sí, las grandes cuentas junto con el campo van a ayudar en los próximos años. Hidrocarburos. Bueno, uno tiene algunos sectores que van a hacer un salto. Hoy recién escuchamos una presentación tanto en el sector de bioetanol como la presentación del vicepresidente de YPF, y uno ahí ve un potencial enorme. Obviamente eso va a ayudar a dar un salto exportador, pero bueno, eso va a emplear una parte del empleo de la economía, obviamente tracciona para atrás, hay un montón de empresas que están detrás de ese fenómeno como proveedores o incluso al conjunto de empresas. Por ejemplo, Argentina va a volver a tener energía barata como era en los 90, donde el precio del gas acá era en Boca de Pozo 1.30 por millón de BTU y en Estados Unidos era 4. Hoy otra vez vamos a ir a un mundo donde la energía va a ser más barata, más allá de que todavía por ahí hoy no lo veamos, pero no te resuelve toda la ecuación económica. Entonces también va a haber recuperación en el campo, yo creo que hay oportunidades en la economía del conocimiento, en el turismo, en el sector industrial, donde ahí, bueno, hay que aprovechar a firmar acuerdos comerciales pensando en acceder a mercados que hoy no podemos acceder, y todo el mundo va a tener que empezar a mirar un mercado más amplio, que es el mercado interno y el mundo. Obviamente que no todo el mundo puede exportar, pero Argentina tiene una presencia de pymes exportadoras muy baja, consecuencia de haber pensado en motorizar únicamente el mercado interno, que fue un poco el lema del kirchnerismo. Entonces eso cambió y hay que tener otra visión. Lleva tiempo, ojalá se hubiera hecho más lento, pero esas son las nuevas reglas de juego.